Buenas tardes. A continuación, nos disponemos a presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Lidia, por favor. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este martes 30 de noviembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 53 pacientes en hospitales públicos. 70.466 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es 77.254. Hoy se detectaron 27 nuevos contagios de coronavirus, 15 en Mérida, 4 en Canacín, 2 en Concal, 1 en Joctún, Junucmá, Motul, Sotuta, Tecash y Ticul. De los 77.254 casos positivos, 606 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 47.170 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 12.192 en zona norte, 11.640 en la zona oriente, 4.584 en la zona centro, 7.280 en la zona sur, 11.474 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, un hombre y una mujer, de un rango de edad de 68 a 77 años. Entre sus principales enfermedades se encuentran inmunosupresión. Ambos residían en Mérida. En total, son 6.438 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 297 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 53 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, doctora. Estaremos informando todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.